¿Cuál es la esperanza bienaventurada nuestra? La vuelta del Señor. La vuelta del Señor. La vuelta del Señor, el retorno de Cristo. Entonces, puesto que vamos a empezar escatología, que son los eventos del fin, ya las semanas anteriores vimos la doctrina de la Iglesia. Pues ahora, conociendo bien que la Iglesia somos nosotros, vamos entonces ahora a ver cuál es la esperanza de la Iglesia. Entonces, hoy vamos a ver el retorno de Cristo. La semana siguiente veremos el reinado milenial. La otra, los juicios futuros. Y la siguiente ya será el examen final. La segunda venida de Cristo no. El retorno de Cristo por su Iglesia lo conocemos por el rapto, con el nombre. Presentación. Vale, bien. Seguid. Exacto, ya estamos. El retorno de Cristo. En la Biblia aparece pues como retorno de Cristo, el traslado de la Iglesia, el arrebatamiento, el rapto. Hay varios nombres que se les da. También usamos el de la segunda venida, pero ese no es correcto, ya que cuando sea el momento del rapto, Cristo no va a pisar la Iglesia. Seremos nosotros, igual que Cristo ascendió al cielo en una nube, cuando él estaba con sus discípulos, y entonces sus últimas palabras fueron la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Y dice que en esos momentos ascendió en una nube y a ojos de sus discípulos lo vieron desaparecer. De la misma manera, llegará un día, no sabemos cuándo, por todos los acontecimientos que están pasando, entendemos que está pronto, pero Cristo va a venir a por su Iglesia, esa Iglesia por la cual Él pagó ese precio tan grande y somos nosotros. Los textos en los que podemos ver, hay muchísimos, pero apuntar estos tres en los que se describe este evento son Juan 14, 1, 3, Juan 14, 1, 3, Primera de Corintios 15, 51 al 57 y Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. ¿Vale? Repito, Juan 14 del 1 al 3, Primera de Corintios 15 del 51 al 57 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Bueno, leemos aquí: cuando hablamos del rapto, nos estamos refiriendo al arrebatamiento o traslado de la Iglesia. Este evento se describe en los textos que os acabo de dar. Es la recogida al cielo para morar en el lugar descrito en Juan 14, 1, 3, el primer texto que os he dado. Respecto al mismo, lo que vamos a ver son 5 puntos donde, viendo cada uno de ellos, vamos a entender bien qué es el rapto, qué es el arrebatamiento. En primer lugar, es un misterio. El rapto es un misterio. Empezando porque no conocemos en qué momento va a ocurrir. Que alguien lea Primera de Corintios 15, porque ahí sí que vamos a ver cómo además no solamente es un misterio porque nosotros lo digamos, es un misterio porque no sabemos. La propia Biblia, la propia palabra de Dios lo describe como un misterio. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Que alguien lo lea, por favor. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Fijaros, comienza diciendo que es un misterio. ¿Por qué? Porque es algo no conocido. Ya hay muchos
que han pasado por la muerte. Para el que vive es algo desconocido, es algo que te puedes imaginar, pero ya hay quien lo conoce. Sin embargo, el momento del arrebatamiento será un misterio, y un misterio por muchas cosas que las vamos a ir viendo, pero que en este texto es el más completo, donde todas nos las describe. Cuando dice que lo corruptible se vestirá de incorruptible, cuando será en un abrir y cerrar de ojos, bueno, todas estas cosas que describe, y las vamos a ver de esta manera, como un misterio. ¿Por qué? Simplemente por eso. Es algo desconocido. El misterio de que no todos durmieron. Fijaros que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así lo pone la palabra. O sea, es algo que por ley está puesto, por ley de la vida, que el hombre muera. Sin embargo, habrá un privilegio para unos cuantos. Ojalá nos encontremos entre esos. Han habido tantos creyentes que lo han deseado y porque el tiempo se ha alargado no han podido. Ojalá estemos en esa generación de que no conozcamos la muerte y podamos conocer ese momento. Pero si no es así, entonces seremos resucitados. Pero será el único momento, Sileni, en el que no se conocerá la muerte. Sin embargo, en ese momento habrá un cambio, que luego lo veremos. Un cambio. Será en un instante, vamos a hablar de una cantidad y vamos a hablar de una seguridad. Sileni. Eu tuve uma experiência uma vez em Brasil. Não estava orando, estava acostada na cama. De repente, eu estava em um teto e vi minha cama. Eu assustei, assim como Deus morri, eu volvi. Não sei explicar, foi muito rápido, questão de 3 segundos, assim. Quando vi, eu he visto minha cama, não vi a mim, sabe? Hay muchos creyentes que han pasado, han vivido una experiencia así. Eu me assustei tanto e volvi ao meu corpo, sabe? Quando vi estava sí. Então, eu sei que existe, por minha experiência, eu sei que existe um espírito que vivemos e temos todos os sentimentos que estamos como si estamos en que hasta como que saliste de tu cuerpo. Bueno, el propio Pablo le ocurrió eso, y bueno, hay creyentes que han tenido experiencias así. Bueno, vamos a avanzar por el tiempo, pero tiene que ser algo, bueno, como tú dices, sentiste miedo, supongo que tiene que ser algo así un poco... No, cuando me asusté, volví, ¿sabes? Sí. Yo pensé que había morido. Pero yo de todas formas pienso que el día, esto ya es otra historia, que el día si morimos, que no conocemos, ojalá que no, que seamos arrebatados, pero no creo que nosotros tengamos temor, porque yo pienso que como vendrá el Señor a buscarnos, no podemos tener temor. Pero bueno, vamos a ello. Habla de un cambio, y en el texto que Josué ha leído hemos visto ese cambio. A ver, ¿lo tienes a mano, Josué? Pues empieza a leer, porque creo que era del primer versículo. Y aquí os digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En Vale. un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vale, hasta aquí. Aquí vemos un cambio. En el momento del rapto, ¿qué ocurrirá? Seremos arrebatados los que vivimos, pero a la vez, en el cielo, en ese momento, nos juntaremos con los que ya han muerto también. Será un cambio tanto para el que está vivo como para el que ha muerto en Cristo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que vivimos ascenderemos con Él en las nubes. Entonces aquí habrá un cambio. ¿Qué ocurrirá? Los mortales, o sea, nosotros, yo digo nosotros, luego ya me dirá, pero vamos a meternos, ¿vale? Por fe. Los mortales nos convertiremos, el mortal se convertirá en inmortal, porque ya no conocerá la muerte. O sea, todo ser vivo va a conocer la muerte. Sin embargo, el que viva en el momento del rapto no la conocerá. Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo de la carne, el que hemos estudiado también hace poco, que salía en el examen, cuerpo, alma y espíritu, ese cuerpo corruptible, ese cuerpo mortal, se convertirá en inmortal. Entonces, los vivos serán transformados. No sabemos cómo. Parte del misterio.
Por eso en este texto dice, he aquí un misterio. Y en ese misterio se engloba todo lo que va a pasar en el rapto. O sea, no sabemos si será el cuerpo. A ver, nuestro cuerpo será arrebatado. Físicamente dejaremos de estar aquí. Pero seremos transformados. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Y el que ya murió? Y el que murió, entonces es el cambio para el que muere, que de ser corruptible pasará a incorruptible. Pensar los que han muerto, nuestro cuerpo, como el polvo volverá al polvo y pasará por un proceso de putrefacción. Es desagradable, pero es lo que hay, ¿vale? Pues ese cuerpo, pues eso, corruptible, pasará a incorruptible. Habrá un cambio, los muertos serán resucitados. Entonces, los vivos serán transformados, los muertos serán resucitados. Y el cambio físico, yo pienso que será de todos por igual. O sea, allí seremos, no sabemos cómo seremos, creemos que podremos conocernos. Pues tú eras Herminia, pues tú eras Raquel, pero allí seremos diferentes, seremos transformados. ¿Cómo? No lo sabemos, pero seremos transformados, tanto vivos como muertos, ¿vale? Lo siguiente, en un instante. ¿Cómo nos lo describe la Biblia? Con algo que hacemos continuamente, un abrir y cerrar de ojo. Cuando nosotros pestañeamos, si ahora nos paramos a pensar, pues ya somos conscientes, ¿vale? De nuestros... cuando parpadeamos, ¿vale? De pestañear. Pero si no, lo hacemos no sé cuantísimas veces, lo podremos hacer cada minuto, que ni nos damos cuenta. La venida de Cristo será así, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un instante, sin que nos demos ni siquiera cuenta. Entonces, es un misterio porque todo en sí es desconocido. Hay un cambio, los vivos seremos transformados, los muertos serán resucitados. En un instante. No será algo gradual. Yo me acuerdo cuando era pequeña, siempre, sobre todo si iba en el coche, iba mirando el cielo y cuando veía una nube, yo ya me imaginaba como que la nube se iba acercando. ¡Ay, será esa la nube! Y te piensas, eso no será así. No iremos viendo cómo la nube se acerca y luego cómo nos vamos. Y la gente, ¡ay, mira, se van! No, será algo, imaginaros, bueno, como muchas películas hemos visto, lo terrible que será. Y además la de accidentes y las cosas que habrán, porque si estás conduciendo, de pronto ya no estarás. Una madre embarazada dejará de estarlo, porque los bebés serán arrebatados. Imaginaros los colegios, sobre todo primaria, se quedará vacío. Los maestros fliparán y los padres, imaginaros, ahora es que es increíble el desespero que habrá, porque no quedarán infantes en la tierra. Serán arrebatados, juntamente con la Iglesia, porque son salvos. Entonces, pero será instantáneo, no será algo gradual. Lo siguiente, una cantidad. Todos. Si leemos los versículos que os he dicho, todos los creyentes serán arrebatados. Todo el que cree. Todo el que es salvo será arrebatado. Ahí es cuando ahí se verá quién es y quién no lo es. Ojalá que si viene el Señor un domingo la iglesia se quede vacía, no se quede nadie sentado en el banco diciendo ¿dónde están los demás? ¿Vale? Todo creyente será arrebatado. Una seguridad, pues la seguridad es esa, de que la última generación de creyentes no verá la muerte. ¿Por qué? Porque todo creyente de ese tiempo se ha arrebatado. Una distinción. Bueno, esta ya la nombro yo muchas veces. El rapto hay que distinguirlo de la segunda venida de Cristo. Sí, bueno, si lo queréis poner así como bosquejo, dentro del rapto, yo he puesto primero su naturaleza, bueno, como está aquí. Y dentro de la naturaleza, un misterio, un cambio, un instante, una cantidad y una seguridad. Después, distinción. Vamos a distinguir el rapto de la segunda venida de Cristo. Dice, el rapto hay que distinguirlo de la segunda venida de Cristo, en el sentido de que el rapto se produce cuando Cristo, de forma invisible, desciende para recoger a su iglesia en las nubes. La segunda venida
es su aparición visible en gloria para el juicio de Armagedón. Y este en sí es el gráfico de lo que va a pasar, ¿vale? Esto luego, cuando lleguemos al año que viene, en Apocalipsis lo veremos. Esta es la época de la Iglesia, la era de la gracia, del Espíritu Santo, la que estamos viviendo. Entonces vemos que Cristo viene del cielo y la Iglesia es arrebatada. Se juntarán las nubes, no pisará Cristo la tierra y nadie lo verá. ¿Qué ocurre después? Hay un periodo de tiempo, que lo vamos a ver después, de 7 años. Esos 7 años será el tiempo, habrá un paralelismo. En el cielo, ¿qué ocurrirá? Primero, el juicio de la Iglesia. La Iglesia será juzgada, no para condenación o perdición, porque todo el que sea arrebatado será salvo, o sea, ahí no, pero sí para galardón o para pérdida. Ahí se verán lo que como creyentes, las obras que como creyentes hayamos realizado, ahí serán juzgadas, ¿vale? O Dios nos dará galardón, o como decía, me hizo mucha gracia a las que estuvisteis en el retiro, que decía la hermana que el Señor irá a uno, bueno, muy bien, hijo, que has hecho esto, y el otro día peleando, pasa, o sea, como por fuego, cuando dice, venga, pasa, que no, pues ahí será juicio. Ojalá que el Señor no nos diga, venga, pasa, que se pare con nosotros, ¿no? A darnos algo, aunque sea una coronita. Y después ya serán las bodas del Cordero. Mientras tanto, en la tierra, ¿qué ocurrirá? Pues será el periodo, que es el que vamos a ver ahora, de tribulación. Los 7 años se llama periodo de tribulación, pero estos 7 años será dividido en 2 partes, de 3 años y medio cada una de ellas. La primera parte, los primeros 3 años y medio, se le denomina principio de dolores. Ahí será cuando comenzarán los juicios sobre la tierra. Es el periodo en el que, bueno, aparecerá el anticristo, que hace pacto con Israel, todo esto lo veremos en Apocalipsis, pero luego rompe ese pacto que había hecho con él, y entonces toda su fuerza será cargada sobre Israel. La principal batalla será esa, y con los que apoyan a Israel, que serán los creyentes. Ahí voy. Los creyentes ya seremos arrebatados, pero ¿qué pasará? Muchos, en el momento del rapto, pensar en todos los que han oído la palabra y no han creído. Muchos creerán al ver que ha sucedido lo que muchos hemos predicado. Otros, habrá un ministerio, el ministerio de los 144.000. Ya lo veremos, son de las 12 tribus de Israel, unos escogidos por Dios, que el ministerio de ellos serán sellados, ellos no con el sello de la bestia, serán sellados por el Cordero, para que no pueda conocer la muerte, para que el anticristo ni ningún juicio caiga sobre ellos, porque su misión será la de predicar el Evangelio. Entonces, por eso es que yo decía creyentes. Luego además estará el ministerio de los 2 testigos, que también en Apocalipsis vemos, creemos que son Enoc y Elías, exacto, los 2 que no conocieron muerte. Muy bien, Alicia, me venía Moisés y Moisés no era. Bueno, pues bajo el ministerio de los 144.000 y de los 2 testigos, muchos creerán. Entonces, en el periodo de tribulación habrá muchos que creerán en Cristo. Ya no serán la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo estaremos con Él. Serán los creyentes que como mártires tendrán que morir. Algunos no llegarán a morir, se salvarán de alguna manera, y serán los creyentes que no mueran los que pasarán a formar parte del milenio, ¿vale? Que será, ahí sí será la segunda venida de Cristo. O sea, el arrebatamiento de la Iglesia. Arriba, 7 años. Juicio de la Iglesia, bodas del Cordero. El Cordero se casa con su Iglesia y baja, y aquí ya sí, sobre el monte de los olivos será cuando Cristo baje de una forma visible. Su Iglesia quedará gravitando en la Jerusalén celestial en las nubes, y Él bajará a batallar. Que aquí será cuando Satanás será atado por 1000 años,
el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego, bueno, todo lo que ocurrirá en Armagedón. Y ya comenzará el milenio. Entonces, arrebatamiento, la iglesia en las nubes. Segunda venida de Cristo. Cristo baja con su esposa ya para batallar en Armagedón. ¿Vale? Que es este gráfico sobre todo que nos quede así claro. Y ahora pues vamos a pasar a la tribulación. Por eso os decía, la tribulación se divide en dos partes. El principio es eso, el principio de dolores. Y la segunda parte la llama la Biblia la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahí todos los juicios aumentarán. Aumentará el dolor, aumentará la persecución. Vamos a ir viendo ahora. Dice, la Biblia dice mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca del periodo de la tribulación. Consideremos, pues, su naturaleza. Entonces, dentro de la tribulación, vamos a ver su naturaleza. Apuntar como texto, si queréis, en el libro de Daniel se habla de la 70ª semana. La describe como una semana de 7 días, que son los 7 años de tribulación. Daniel 9, 24, 27. Por eso es que el año que viene comenzaremos, con mis clases, primero veremos el libro de Daniel, porque es el avance de todos. Los dos libros de escatología de la Biblia son estos, Daniel y Apocalipsis. Entonces, conociendo bien el libro de Daniel, después nos será más fácil conocer el libro de Apocalipsis. Y estos son unas pinceladas de todo lo que va a pasar, las partes más importantes. Daniel 9, 24, 27. Entonces, podéis poner esto, la tribulación, su duración. ¿Veis? Vamos a ver la duración, su característica y su singularidad. Su duración, 7 años. En Daniel, como ya os he dicho, es la 70ª semana. En Apocalipsis, estos 7 años también los describe en Apocalipsis 11, 2, 3, versículos de 2 al 3, capítulo 11, del 2 al 3, a estas mitades de 3 años y medio, también la describe como 42 meses y como 1260 días. Cuando habla de los 3 años y medio, de estas dos partes de 3 años y medio, también habla de las 42 semanas o de los 1260 días. ¿42 semanas? Meses. Hay meses, meses. Y 1260 días. Esta es la duración de la tribulación. Su característica. ¿Por qué se caracterizará la tribulación? Pues particularmente por la persecución y por los juicios. Persecución y juicios. La persecución en la tierra, realizada por el anticristo. Ya conoceremos a este personaje en Apocalipsis, cómo será, y él, como dice la palabra, anticristo, él se creerá Cristo, pero opuesto. Pedirá adoración, todas las mismas características que Cristo como Dios tiene, pero en una parte opuesta. Y él perseguirá al pueblo de Israel y junto al pueblo de Israel a todos los que creen. Porque si en algo se caracterizará el que creerá en esa época, el que se convertirá en ese tiempo, es que apoyará a Israel. Todo aquel que apoye a Israel será perseguido igual que Israel. ¿Vale? ¿Cómo los conocerán? Serán los que no se pondrán la marca. La marca del anticristo es 666, que todo el mundo se tendrá que poner, si no, no podrán comprar, ni vender, ni... O sea, será como el DNI, pasaporte más, la insignia, y aquel que no tenga esa marca puesta será conocido como no seguidor del anticristo, por lo tanto se acabará con la vida de él. Estamos hablando de todos los que no han sido arrebatados, claro. Claro, el que cree, el que ha sido arrebatado, sea vivo, sea por resurrección, que es lo que hemos visto en el primer punto, esa es la iglesia de Cristo. Estaremos, como hemos visto antes, ¿vale? En el cielo.
mientras estamos siendo juzgados ante Dios, celebrando las bodas del Cordero, todo esto, en la tierra estará pasando todo. Serán dos cosas paralelas. Bien, entonces la persecución y los juicios. Si digo que la persecución ocurre desde abajo, los juicios vendrán desde arriba, que es cuando Cristo envía, son los primeros los 7 sellos. En la primera mitad, ¿vale? Principio de dolores, se irán abriendo los sellos. El último sello, al abrirse el último sello, es cuando empiezan a sonar las trompetas, 7 trompetas. Y al sonar de la última trompeta se empiezan a derramar las copas, ¿vale? Trompetas y copas, segunda mitad, gran tribulación. Los sellos, primera mitad, principio de dolores. Entonces, la característica, persecución y juicios. Singularidad. Será algo que la historia del mundo nunca ha conocido. Ahora podemos ver o recordar, recordar no porque lo hayamos vivido, sino porque lo sabemos, pues imaginar cómo sería la época para los judíos de Hitler, o como la Primera Guerra Mundial. O sea, han habido cosas terribles a lo largo de la historia, pero como esta nunca la ha habido y nunca la habrá. En Mateo 24-21, apuntar el texto, lo leo yo que lo tengo, dice: habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. 24-21, Mateo 24-21. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea que la singularidad de este momento será esa, el momento terrible jamás conocido. Entonces, la tribulación, duración, 7 años, en 2 mitades. Característica, persecución y juicios. Singularidad, algo mundial nunca conocido. La necesidad, vale. ¿Por qué? Yo tengo algo más. Vale. Antes de la necesidad, apuntar esto, sí. Tenía una pregunta abierta. ¿Por qué será un periodo único? Como hemos leído, habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca y nunca la habrá. Entonces dice, vale, ¿y por qué este periodo será único? Será único por 2 razones. Primero, por la universalidad, o sea, será algo universal. Cuando han habido ciertas cosas en el mundo, generalmente han sido cosas en lugares puntuales. En este caso será algo mundial. Apocalipsis 3:10, apuntar, yo lo leo. Dice: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Describe el periodo de tribulación como la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en segundo lugar, será un periodo único por las reacciones. Las reacciones de la gente. Será un momento tan terrible, y ya vuelvo a repetir, cuando lo veamos en Apocalipsis, veremos cómo reaccionará la gente, aunque esa reacción no hará, lamentablemente, que se arrepientan. Pero las reacciones de la gente dice que habrá momentos, ahora voy a leeros un texto, Apocalipsis 6:16, en las que dice que se meterán en las cuevas, en los montes, y desearán, pedirán que el monte caiga sobre ellos para que los aplaste de lo terrible que será. Pero sin embargo veremos en Apocalipsis que cuando Dios manda determinados juicios, como se ha anticipado, cada sello, cada trompeta, cada copa, será tremendo, pero al contrario, igual que cuando Faraón con cada plaga, fijaros, pedía que la quitara, le engañaba diciendo: os dejaré salir, pero decía, y el corazón de Faraón se endurecía más y todavía oprimía más al pueblo. O sea, en lugar de escarmentar, oprimía más. Y pasará lo mismo, pero a nivel mundial. Vendrán pruebas, pero el corazón de la gente
aunque desearán, bueno, voy a leer, dice, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea, la gente conocerá que esos juicios vienen de parte de Cristo, del que está sentado en el trono, y desearán ser aplastados para que se acabe la ira pero aún así seguirán en su pecado, seguirán en su ir contra Dios. Entonces, dentro del punto, si lo habéis puesto de esa manera, de la singularidad, que será una tribulación cual nunca la ha habido, estas son dos características. Una, que será algo mundial, y la segunda, la reacción de la gente, igual, paralela a la reacción que tenía Faraón. En cuanto a la necesidad, ¿por qué es necesario que haya una tribulación? Podríamos pensar, claro, la iglesia es arrebatada, Dios destruye al mundo y se acabó todo. ¿Por qué es necesario este tiempo? Pues mirad, primero para juicio y segundo para reivindicación. Vamos a verlo ahora. Aparte de que vemos como es una segunda oportunidad para aquel que hoy no cree y quizá en ese momento pueda creer, aunque ya no morará el Espíritu Santo en él, fijaros, igual que el Espíritu Santo mora en nosotros, como hemos aprendido en clases anteriores, en ese momento no, serán conocedores de Cristo, pero el Espíritu Santo no morará en ellos, porque el Espíritu Santo no estará sobre la tierra, no tendrá los dones, o sea, todo lo que la Iglesia goza ahora, por eso valoremos lo que tenemos, porque ni lo tuvieron los del Antiguo Testamento, ni lo tendrán los que se queden, pero sí tendrán esa segunda oportunidad, que aunque tengan que morir como mártires, aunque tengan que padecer persecución, podrán todavía pasar la eternidad en el cielo. Pero la necesidad de la tribulación particularmente es por esto, para juicio. Primero, la maldad del hombre tendrá que ser castigada. Dios es paciente y lo está demostrando a lo largo del tiempo. Dios destruyó el mundo con Noé, se arrepintió de haberlo creado, pero luego guarda una familia, guarda las parejas de los animales y vuelve todo a comenzar. Dios puntualmente destruye como Sodoma y Gomorra, las destruye. Dios se ha enfadado con el mundo pero ha seguido siendo paciente hasta el punto de enviar a su único hijo para que fuera humillado y maltratado por nosotros. Pero por fin